Elecciones 2019. El posicionamiento de los candidatos. El momento de la exposición de Mariel Fornoni, sociodirectora de Management and Fit, y Artemio López, titular de la consultora X. El moderador será Gustavo Bazán. De quienes se expondrán en el siguiente panel, podemos decir de Mariel Fornoni, es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctora en Economía y Empresariales de la Universidad Valencia, España. Es docente universitaria, conferencista, consultora de BID y Banco Mundial en proyectos de desarrollo. Del señor Artemio López, director general de la consultora X, equipos de investigación social, investigador responsable del área de estudios políticos y sociales del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, IDEP. Como decíamos, la moderación del siguiente panel será a cargo de Gustavo Bazán. Bueno, ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariel, buenas tardes. Artemio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Volviste. En nombre de Alibaba los saludo. Ahí está, ahí empezó el show. Bueno, muy bien. La idea es hablar bueno, como está, muchas cosas están dichas, lo cual no quita que haya muchísima incertidumbre, tal vez de otro sentido. Pero bueno, la idea es que cada uno de ustedes nos dé primero una visión inicial, tema libre, y después vamos a hacer algunas preguntas. Yo tengo entendido que puede llegar alguna pregunta del público. Básicamente, 28 de octubre en adelante, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se imaginan? ¿Qué puede pasar? ¿Qué cosas no creen que puedan pasar? Así que, Mariel, te invito a que arranques vos, si te parece. Como quieran, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre, por estar acá en el IAEF, esta vez en el Yao Yao. Y bueno, la verdad es que me dijeron no hablemos del futuro, ¿no? Dijimos, un poquito, pero obviamente sacate el gusto. También no hay es cierto que uno tiene que venir acá a hablar de encuestas, siendo que las encuestas fueron de alguna manera protagonistas en la última elección, porque no pegamos una, básicamente. Y entonces también creo que hay que explicar un poco esto. Hay algo en la presentación, pero también hay algo que tiene que ver con decir, bueno, evidentemente no lo esperábamos y esperábamos obviamente que Alberto Fernández ganara la elección, pero por una diferencia que podía ser de 4 puntos. Esto después parecía que se ampliaba, pero nunca la diferencia que terminó siendo. Se habló mucho de la metodología, de la muestra, de las encuestas. La verdad que con misma metodología y misma muestra en algunas provincias como Córdoba o Santa Fe determinamos exactamente quién iba a ser el que iba a ganar la elección a gobernador por el número que sacó, incluso intendente y gobernador en Santa Fe, provincias que conocemos bastante bien, y evidentemente hubo algo que la gente no decía o que la gente que no contestaba no decía y que nosotros no supimos ver, y entonces eso hizo que quedara subestimado el voto de Alberto Fernández en 6 puntos y sobreestimado el de Macri en 6 puntos, y esa diferencia se sumó a 12, ¿no? Entonces, cuando uno habla de diferencias, siendo que estaba concentrado todo el voto en 2 candidatos, que 2 candidatos sumaban más del 80% de los votos, claro, lo que le faltaba a uno le sobraba al otro, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, para mirar un poco rápidamente qué fue lo que pasó y cuáles son los resultados y de lo que se está hablando ahora, que se habla mucho de, bueno, qué va a pasar en la próxima elección cuando crezca el nivel de participación. La verdad que el nivel de participación en algunas elecciones creció mucho, en otras no tanto. Creció, por ejemplo, en el 2015, ¿sí? Más de 6 puntos, que la participación en las PASO fue prácticamente la misma que en esta, o sea, alrededor de 75-76% de participación. Ese crecimiento favoreció a Cambiemos, porque tal vez es un voto que no es tan movilizado ni tan fanático, pero no nos olvidemos que Cambiemos, en aquel momento Cambiemos, ¿no?
era oposición y hoy es oficialismo. Y esto es una situación que no es menor, ¿no? No es menor en función de cómo se valoran las expectativas. Entonces, para recordar rápidamente los resultados, en la candidatura presidencial, Alberto Fernández gana por 16 puntos de diferencia, gobernador 18 y jefe de gobierno es la que mantiene Rodríguez Larreta. En la provincia de Buenos Aires vimos una pérdida muy grande de Vidal, independientemente del nivel de la candidatura, de su candidatura a gobernador. Vemos que de las 64 distritos que ganan el 2015, hoy podría llegar a retener 28, ni siquiera está claro. Entonces, bueno, cuando uno mira el mapa se da cuenta que evidentemente lo que pasó en el 2015, que era la ola amarilla que llevó a ganar muchísimos intendentes que no tenían prácticamente ninguna esperanza 6 meses antes, ahora pasa lo contrario, ¿no? Viene la ola celeste y ayuda a ganar muchas intendencias, sobre todo porque también es cierto que convengamos que en la provincia de Buenos Aires muchos intendentes que habían ganado con esa ola amarilla tenían un nivel de gestión, en términos generales, los intendentes de Cambiemos, mucho más pobre que el nivel de aprobación de los intendentes peronistas que tenían una curva de aprendizaje mucho más aceitada y que manejaban sus distritos desde hacía mucho tiempo. Bueno, entonces, a ver, un poco ese es el resultado, eso es lo que vimos después de las PASO, unas PASO que evidentemente, como sobre todo el gobierno no tenía en su escenario, no tenía una visión de que ese escenario podía suceder, no tenía una estrategia para responder a ese escenario. Y eso fue lo que sucedió claramente el día de la elección, claramente al día siguiente de la elección, y que bueno, que trataron de ir mejorando con el tiempo. Pero, ¿esto qué pasa? Cambia las expectativas. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó y por qué las encuestas decían una cosa y nosotros no vimos otra? La verdad que nosotros sobreestimamos, creo, y por eso cuando veíamos las encuestas y 2 de cada 3 votantes de Massa de Massa del 2015 nos decían que iban a votar al oficialismo o que podían votar al oficialismo, nosotros decíamos, bueno, tiene lógica porque de alguna manera Massa estuvo más cerca este tiempo, o por lo menos siempre estuvo enfrentado a Cristina desde el 2013 esta parte. Esto no sucedió, y no sucedió ¿por qué? Porque evidentemente nosotros teníamos claro que había una necesidad de no volver atrás por gran parte de la población, pero lo que evidentemente no teníamos tan claro era algo de lo que Isela comentaba hace un ratito, de la situación económica y de cómo la gente estaba viviendo esto. Entonces, uno, además de las encuestas, miraba otro tipo de cosas. Por ejemplo, los votos de los oficialismos correlacionan bastante bien con el nivel de aprobación de gestión, porque, bueno, es un plebiscito de tu gestión. Te voy a volver a aprobar o te voy a volver a contratar si tu gestión estuvo más o menos bien. Bueno, Macri tenía 34% de aprobación de gestión, sacó 32% de los votos. La verdad que ahora, en la última encuesta que terminamos hace una semana, el nivel de aprobación de gestión cayó 9 puntos, tiene 25 hoy, con lo cual, bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar con los votos si realmente esta regla se sostiene y ese nivel de aprobación se condice. Después mirábamos otras cosas, como por ejemplo el índice de confianza al consumidor, y uno decía, bueno, está en el medio, digamos. Ahí trazamos una línea roja de las elecciones que ganan que pierden los oficialismos y verde las que los ganan, y el puntito, digamos, del nivel de aprobación de gestión estaba prácticamente en el medio, y entonces decíamos, bueno, la moneda puede caer para un lado o para el otro. Cuando mirábamos el índice de optimismo que nosotros medimos semanalmente, decíamos, bueno, la verdad que tuvimos un techo muy amplio, que fue cuando Cambiemos gana la elección de medio término del 2017, después tuvimos un periodo muy, muy malo, que volvió a subir un poco con el G20, y que después empezó a recuperar. La verdad que cuando uno miraba estos números decía, bueno, en los últimos 3-4 meses, la verdad que las encuestas que 3-4 meses antes decían que Macri perdía por 10 puntos estaban emparejándose, el índice de optimismo venía creciendo, bueno, hoy vemos después de la elección cómo cayó nuevamente, pero ¿qué fue lo que no cayó? Que al revés, se ampliaron las expectativas, es decir, cuando uno mira ese mismo índice, lo que ve es que la valoración de la situación actual es muy mala, bajó, y sin embargo las expectativas no están tan mal, es decir, la brecha se amplió. ¿Pero por qué? Porque las expectativas ya están puestas en el nuevo gobierno. Entonces, cuando uno le pregunta, o sea, en un cambio
de gobierno. Entonces, cuando a uno le pregunta hoy cómo valora la situación actual, ve que evidentemente valora muy mal la situación fundamentalmente de empleo y de ingresos. Es decir, el nivel de ingresos y el nivel de empleo. La inflación es terrible, pero cuando yo estoy desempleado y mi ingreso es cero, es muchísimo peor. Entonces, esto es lo que pasa hoy en términos de la confianza económica, y cuando mira las expectativas ve que crecen. Crece 4 puntos la situación de empleo futuro, 6 puntos la situación de ingreso futuro, y crece, baja la situación de precio futuro. Es decir, la gente que está teniendo expectativa en el nuevo gobierno de que van a bajar los precios va a mejorar su ingreso y de alguna manera va a mejorar el empleo. Entonces, todo esto de lo que veníamos hablando, de que que las expectativas, que la gestión, que la gente no quiere volver atrás, evidentemente se contrapone con la situación real, ¿no? De la mejora en la economía real. Cuando uno mira los números de actividad, industria, empleo, salario, jubilación y demás, todo decía que ganar a Macri era un milagro. Lo que pasa que después, por otro lado, había un tema de confianza en el gobierno, de aprobación de gestión y demás, que hacía, y una valoración de no querer volver atrás, que parecía que la cosa, si bien iba a ganar Alberto Fernández, podía ser mucho más pareja. Digo, porque nosotros, de alguna manera, condecíamos con las encuestas que teníamos, ¿no? Y hay algo que evidentemente esa situación de la economía era muy importante y tuvo tanto peso porque cuando uno mira la pirámide, y la pirámide de Maslow hablaba y se la hoy, pero esta es la pirámide de los ingresos, ve que la verdad que de acuerdo a como el INDEC de Fuente, ¿no? La encuesta permanente de hogares del primer trimestre, nos muestra que el 35% de los hogares tienen un promedio de ingresos familiares de 15.000 pesos. Y el segundo escalón, ¿sí?, que es aproximadamente un 32% más, con lo cual más del 65% de los hogares tienen ingresos familiares que van entre 35.000 y 15.000 pesos, cuando ustedes saben cuál es el costo de la canasta básica de alimentos, ¿no? Entonces, evidentemente, esto de si no tengo para solucionar mis necesidades más urgentes, no voy a votar pensando en lo que pasa, sino que evidentemente este no es mi camino, por lo menos. Cuando miramos cualquier indicador, vemos, por ejemplo, pobreza e indigencia. La pobreza en el segundo semestre del 2017, es decir, después que el gobierno gana la elección de medio término, creció 6.3 y la indigencia aumentó también 1.9. Entonces, y además la pobreza no solo aumentó en términos cuantitativos, sino que además la gente que está por debajo de la línea de pobreza, hoy esa pobreza tiene una mayor intensidad, es decir, adquieren muchos menos bienes y servicios de lo que adquirían en ese momento. Entonces, esto también explica de la situación económica, pobreza, indigencia, el desempleo, esto que decía recién, cuando el empleo es cero, la verdad que la situación de una familia es desahuciante. Entonces, ahí vemos que tenemos en el último trimestre, digamos, un crecimiento del empleo de 3 puntos prácticamente, no solo en composición, el salario mínimo, que también en el 2015 era de $436, al día de hoy es más o menos $268. Entonces, evidentemente, hay números que afectan una economía familiar que tuvieron muchísimo peso al momento de la elección. Las subjubilaciones, que se redujeron 21% en términos de lo que eran en el 2015, en términos de nivel adquisitivo. Y después algunas cuestiones muy básicas, ¿no?, de servicios públicos. El aumento acumulado del 2016 al 2017 en gas fue de 920% y le sumamos un 56% que tuvo en el 2018. Electricidad, 927% más 110 en el 2018. Es decir, estos números sostenidos, y ni hablar, esto es gas natural si hablamos de garrafa, ¿no?, en hogares más necesitados. Entonces, esto explica también por qué un porcentaje tan amplio de votantes, independientemente de la seguridad jurídica, de la calidad institucional y demás, hizo que votara con el bolsillo y que la economía realmente era un tema mucho más central del que parecía o del que manifestaban.
¿Qué piensa hoy la gente? Bueno, la gente, la verdad que lo que piensa cuando uno le pregunta, bueno, ¿a quién responsabiliza por la situación económica después de las PASO? Porque acá hay un decir, bueno, se fue todo al demonio en términos de la economía, de la estabilidad macroeconómica y del sector financiero y demás. Bueno, unos le echan la culpa a que fue porque ganó Fernández y otros le echan la culpa a que el gobierno de Macri. La verdad que la gente cree que es responsabilidad del gobierno en el 53%, 25% de ambos y solo 17%, 18% dice que es culpa del probable futuro gobierno. Cuando uno pregunta sobre las medidas que tomaron después en general, y eso lo ves mucho en trabajo más cualitativo, la verdad que la gente se enoja porque dice si se pudieron tomar estas medidas se deberían haber tomado antes, no ahora. El 69%, casi el 70% de la gente cree que esto no va a cambiar. Y cuando uno le pregunta, bueno, ¿cómo viene en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? ¿Cómo va a ser la situación económica? Y acá está muy polarizado, o sea, el 42% dice que va a mejorar, el 31% que va a empeorar, pero obviamente los que dicen que va a empeorar son todos votantes de Macri y los que dicen que va a mejorar son todos votantes de Alberto Fernández en términos generales. Entonces sigue esa grieta muy marcada. ¿Qué dicen hoy las encuestas? Y tomándolo con las pinzas que las tomamos ya, independientemente de que miramos la situación, hoy nosotros tenemos que la grieta, digamos, la brecha se agranda un poco más, tenemos una diferencia que pasó de 15,8 a 16,9 en términos generales. Si uno lo mira por regiones, también está más o menos manteniendo los porcentajes de las PASO, es un punto aproximadamente más. Tenemos, bueno, en NEA 54,27, en NOA 61. Bueno, tenemos cada uno de los lugares, más o menos en todos mantiene la misma situación. Y en la provincia de Buenos Aires, que tenemos una situación hoy donde todavía tenemos una diferencia también muy importante a favor de Axel Kicillof, y el único distrito que hoy parece ser, y todavía no en primera vuelta, aunque cuando lo hacemos sobre los votos válidos puede ser que sí, Horacio Rodríguez Larreta manteniendo la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que prácticamente en todos los distritos se mantienen los mismos números y la brecha se agranda un poco más. E incluso cuando nosotros miramos, por ejemplo, qué haría la gente en una segunda vuelta y entonces vemos a dónde irían los votos de los candidatos, prácticamente antes, por ejemplo, los votos de Centurión, ninguno iba a Alberto Fernández. Hoy hay un 16% que dice que podría votar a Alberto Fernández. De los votos de Spert, que prácticamente eran 50% iba para Macri, hoy ese porcentaje se reduce también y un 20% podría ir a Alberto Fernández. Entonces, cuando nosotros hoy medimos una situación de eventual balotaje, Alberto Fernández ganaría por 16 puntos. Digo, esto tomándolo con las pinzas que corresponde, porque falta muchísimo todavía, esto sería en noviembre, no sabemos qué país podemos tener en noviembre, y también porque la realidad es que cuando uno escucha, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esto de si nosotros sumamos 1 millón de votos de extranjeros, si vamos con 1 millón, si el porcentaje crece de votantes? Las expectativas cambiaron. Entonces, hoy no lo podemos medir de la misma manera que medíamos anteriormente, porque hoy las expectativas son otras. Entonces, yo siempre digo, cuando Macri sale más cerca de Scioli en la primera vuelta, Scioli habiendo ganado, cuando uno le preguntaba antes a los votantes de Massa, todos decían que el 80% decía que iba a votar a Scioli, y después que pasó eso, el 80% decía que iba a votar a Macri, y las expectativas cambiaron. Y acá lo que pasó fue que las expectativas cambiaron. Nosotros teníamos en el balotaje ganando a Macri muy poquito, por 0,2 en las encuestas previas a las PASO. Está bien que lo teníamos perdiendo por mucho menos, hoy la situación cambió y obviamente también modificamos algunas cosas. Las encuestas tienen mucho más trabajo presencial. En Gran Buenos Aires eran prácticamente todas presenciales, las nuestras, pero en provincia de Buenos Aires no, teníamos mucho telefónico. Hoy tenemos mucho más domiciliario y en puntos contaminados y no contaminados, pero presenciales en la provincia de Buenos Aires, pero así todo las diferencias son mucho más amplias.
¿Qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? Bueno, si nosotros medimos la elección a gobernador teniendo en cuenta la boleta completa, hoy la diferencia se amplía también y de 17 puntos, 18 puntos que perdió en las PASO, hoy Axel Kicillof estaría ganando por más de 22 puntos. Y si miramos la elección de jefe de gobierno, nosotros tenemos sobre los votos válidos, sobre los votos positivos, perdón, con 50.3. Esto eliminaría la necesidad de un balotaje. Todavía esto no se sabe, es muy poquito, imagínense 50.3, pero también es cierto que vemos algunas cosas. Vemos, por ejemplo, que Lamens tiene 36% de los votos y yo siempre decía, la verdad que el candidato de peronismo-kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires es un poco inelástico al candidato, porque uno cualquiera que medía más o menos lo que sacaba Filmus, ¿no? Entre 23 y 26 o 27% de los votos. Hoy está en 36% de los votos. Un candidato como Lamens, que tampoco era un candidato conocido en la ciudad, ¿no? Si medimos un balotaje, tenemos un balotaje que gana Rodríguez Larreta, si bien no en ese caso no va a ir en la boleta nacional, con lo cual no es lo mismo porque ahí ya no se juega la elección nacional, sino que se juega solo la elección de la ciudad de Buenos Aires, es decir, va a ser la boleta de Lamens con la de Larreta y no va a estar la de Macri ahí. Y es parte por lo que uno dice, la verdad que cuando juzgaron la provincia de Buenos Aires, la verdad que a Vidal la juzgaron en parte por Macri y por la economía. Está bien, fue un tema de Vidal de no haberse puesto más firme en términos de desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires. Creo que pagó costo por eso y que los bonaerenses le cobraron y le pasaron factura por haber sido más leal a Macri que los propios bonaerenses. Y esto fue lo que se vio en la elección, pero la verdad es que cuando uno mira prácticamente sacando Tierra del Fuego y Santa Fe, que todos los oficialismos ganaron, a los gobernadores no se los juzgó por la economía, se los juzgó por otro tipo de cosas, por las obras, por mantener la provincia en orden y demás, y Vidal tenía 45% de aprobación en la provincia de Buenos Aires y es una de las dirigentes con mejor imagen. Y sin embargo, se la llevó puesta la elección nacional. Bueno, en el caso del balotaje, si hubiera balotaje en la ciudad, va a estar desdoblada la fecha de la elección nacional. Vemos que Rodríguez Larreta va a ganar la elección, pero bueno, falta mucho de aquí a allá. Bueno, y entonces, ¿cómo queda el panorama? Y de alguna manera un círculo vicioso que uno ve, un círculo virtuoso que en algún momento uno veía en los últimos meses, de que un mercado, un sector financiero estable, con dólar, riesgo país y demás, de alguna manera más o menos estable, empezaba a impactar de a poco en la economía real y empezaba a saber que la inflación venía bajando, que había algunos indicadores en algunos sectores positivos y demás, y eso terminaba impactando en las encuestas, en la aprobación de gestión, en que la gestión de Macri crecía y demás. Hoy es todo lo contrario, la interacción entre la economía y la política no ayuda para nada al gobierno. En ese momento, la verdad que el sector financiero estable y de a golpe empezando a impactar un poco en la economía real, hizo que los 3 últimos meses de Macri, antes de las PASO, tuvieran una mejora notable. Es decir, de perder la elección por 10 puntos, parecía que la perdía por 4. Bueno, evidentemente el ancla que era la economía y que de alguna manera empezaba a mejorar, hoy en día es un círculo que lo desfavorece totalmente y es por eso también que es muy difícil reconstruir a partir de esas expectativas, ¿no? Después, ¿qué puede pasar? La verdad que ahora estamos en un proceso de transición. Yo creo que de alguna manera el no haber tenido ese escenario previsto, o sea, que nadie preveía que podía darse el escenario que se dio, hizo que tampoco hubiera estrategias para abordar lo que se venía, porque quizás en un momento hasta se podría haber hablado de adelantar una elección y no estar esperando tantos meses para una elección con un candidato que había sacado cerca del 50% de los votos, ¿no? Y que no era nada más que ahora candidato, porque en ese momento se estaba discutiendo una precandidatura. ¿Cómo va a ser la transición después de octubre? Si estos resultados se confirman o se mantienen, si se mantienen incluso los resultados de las PASO. Bueno, por momentos hay algún avance de coordinación, por momentos no lo hay. También es cierto que en Argentina no existe ninguna legislación que regule el proceso de transición de un gobierno a otro y entonces esto queda librado a la buena voluntad de los de quienes
están a cargo de la transición. Y después, una cosa más, para ver en relación a qué es lo que pasa y qué es lo que puede pasar, bueno, que también en esta elección estamos eligiendo diputados y senadores. Entonces, ¿cómo va a quedar? Y la verdad que si uno mira una proyección, porque realmente acá, primero que no están los números definitivos, y segundo que además después los bloques son como interactivos, ¿no? Que van saltando de un lugar a otro. Hoy, la verdad que con estos números, diputados quedaría con 121, pero tiene 15 de un peronismo alternativo que evidentemente se van a alinear en el peronismo, con lo cual tendría quórum propio. Y si uno mira en el Senado, donde antes Argentina Federal tenía muchos senadores y el Frente para la Victoria tenía 17, pasa a tener 27, con lo cual podría tener tiene quórum propio claramente, y además pasaría a convertirse en primera minoría y Cambiemos pasaría a ser segunda minoría. Esto con los números proyectados, pero es más o menos lo que va a pasar si los números se mantienen. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que también la provincia de Buenos Aires no deja de ser importante porque realmente es el 40% del padrón nacional, ahí Vidal va a mantener un poder importante y va a tener que negociar el nuevo gobernador en la legislatura provincial. En algún momento Vidal tuvo un buen acuerdo con Massa, que se cumplió y realmente no tuvo mayores inconvenientes en la legislatura. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, cuál es el acuerdo. Y en realidad, ahora que planteo el tema del acuerdo, cuando uno mira los votos que saca Juntos por el Cambio ahora, ¿no? El Cambiemos en esta elección, la verdad que no es que saca mucho menos o que perdió muchos votos de los que tuvo en el 2015. La verdad que prácticamente perdió, sí, 3% en algunas zonas, 2% en otras, en algunas recuperó 0,9%. El tema es que el peronismo fue unido y entonces el 20% de los votos que tenían de la Sota y Massa y que se juntaron con los votos del Frente para la Victoria, hizo que la victoria fuera definitiva. Y los 15 puntos que tenía Felipe Solá, o 16 puntos que tenía Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, que le dividieron el voto peronista Vidal, es lo que tendría que haber logrado un Balibuca, que obviamente no lo logró, y ese voto unido del peronismo hizo que evidentemente los resultados fueran distintos. Entonces, bueno, creo que estoy medio de tiempo. Vale. Nada, acá había un círculo de quién podría ser el círculo íntimo de Alberto Fernández, pero bueno, vamos a dejar esto para... No, pero dejala esa imagen, déjala ahí de fondo. Esa imagen, déjala de fondo. Vamos a dejarlo, lo que viene se lo vamos a dejar a Artemio, que hoy es el... No, esto no. No, ese es el control para que pongas tu presentación. Si ¿vas a poner? ¿Vos tenés PowerPoint? Sí, pero los números coinciden. Después ponemos al final una presentación, no quiero tampoco abusar de números. Le quiero agradecer a IAEF que me haya invitado. Reconozco también sucesivas invitaciones, a pesar de que vos dijiste que no. Tuviste una ausencia, por eso, tuviste una ausencia un par de años. Tuve una ausencia, pero bueno, no importa, pero acá estamos. Bienvenido. Yo les quería referir, para mí la elección nacional está resuelta y también la elección provincial. O sea, no hay ninguna chance de que esto se dé vuelta. La incertidumbre eventualmente sobre lo que viene, bueno, no voy a ser yo el que se la despeje, eso también debo confesarlo, porque no tenemos muchas herramientas para imaginar lo que va a suceder. Pero quiero reflexionar, los números de Mariel, ya me da ganas de defender un poco a Macri, porque coincido con esos números de Mariel. Y yo creo que un gobierno, después de haber hecho lo que hizo el gobierno de Cambiemos, no podía aspirar a ganar la elección. Es bastante lógico lo que sucedió. Todas las variables que explican el comportamiento electoral estuvieron claramente adversas al gobierno nacional. Desde el crecimiento económico, ningún gobierno gana elecciones con esta recesión sistemática. O sea, si ustedes revisan la historia electoral argentina, van a comprender rápidamente de qué se trata. Esta caída en la actividad y el decrecimiento económico marca una tendencia y es insoslayable. Se llame Macri, se llame el nombre que fuere. En términos sociales, bueno, un poco el panel anterior, lo que dijo Isela, lo que se comentó, me relevan de ese comentario. Macri generó pobreza de una manera consistente. Con respecto a los números de pobreza que tomó Macri, hubo un desentendimiento producto de que el kirchnerismo efectivamente
no midió y tuvo un comportamiento con respecto a la estadística pública complejo. Yo le diría que finalmente se reveló como un boomerang, porque no pudieron ni siquiera comunicar los logros de la gestión, que fueron en términos de pobreza por ingreso importantes. El CONICET reveló, hizo un empalme de series y reveló el número de pobreza inicial del gobierno de Mauricio Macri, lo puso en 26.9, 27 puntos dejó el gobierno kirchnerista en diciembre. Bueno, este primer semestre se midió 36 puntos, yo creo que va a terminar en 40. Esa situación de casi 5.200.000 argentinos bajo la línea de pobreza revela del comentario por qué los números que da Management Unfit son tan contundentes contra el gobierno nacional. Lo mismo pasó cuando ustedes analizan distribución del ingreso, el aumento de la indigencia. Estamos en una situación crítica en términos de costo alimentario, pero veamos por qué. Bueno, el despliegue de las políticas de Cambiemos hicieron que la canasta alimentaria tuviera un impacto inflacionario mucho mayor que el índice general. Yo no sé, está Enrique, hay gente con más capacidad que yo para imaginar cómo va a resultar la inflación de alimentos este año, pero yo creo que bastante arriba del 50%, sin ninguna duda, y no va a haber ningún indicador de ingreso familiar que tenga que ver siquiera con la evolución de alimentos. Todos los ingresos familiares, el conjunto, salarios, jubilaciones, pensiones, transferencia de ingresos a través de asignación universal, otras formas de acceso al ingreso, no van a estar por arriba del 40% en su actualización. Y la verdad que van a tener 20 puntos de caída del poder adquisitivo. Con esos números, un gobierno no puede ganar elecciones. ¿Cuál es la diferencia entre la ola amarilla del 2015 y lo que pasó en el 2019? Que gobernó Macri. Esa es la respuesta más fácil de dar y la más contundente. Y además, todo esto era bastante previsible, porque acá hubo una apología de las lecturas favorables al oficialismo, hay que decirlo, de parte de una parte importante de los medios, de analistas. Sé que me meto en un tema complejo, pero lo voy a tratar de explicitar de la manera menos punzante o hiriente posible. La verdad es que la lectura del 2017 que realizaron la mayoría de los analistas fue muy sesgada, no digo por interés, me parece hubo un compromiso con respecto al consenso general de que las cosas marchaban bien, que forzaron un poco el análisis. Nos pasa a todos nos pasó, y no por mala intención, simplemente porque ustedes vieron que se forma una especie de consenso con respecto a lo que se dice, cómo se lo dice, el momento de reflexionar, y el que está en desacuerdo más bien tiende a callarse. Cuando un consenso se establece, el que no le asigna la misma perspectiva a su análisis, no lo dice, tiende a callarse y se retira de la discusión. Bueno, la verdad es que la elección del 2017, con Argentina creciendo, poco, 2,5 puntos, pero creciendo, fue una elección no muy buena para Cambiemos. Cualquiera que se hubiera detenido a analizar el resultado de 41 puntos de voto en una elección de ciclo inicial, con toda la fuerza de la renovación todavía vigente, hacía 2 años que el presidente había llegado, con la economía creciendo, con los indicadores sociales, recordemos que en 2017 hay un valle de la pobreza que baja de los 32 puntos a los cuales elevó Macri después de la primera devaluación, porque Macri no heredó 32 como él sugirió, heredó 27, lo llevó a 32 porque el dólar pasó de 9.6 para muchos precios a casi 16, pero no importa. Ahí había 25 puntos de pobreza. En esas condiciones obtuvo un 41%. Fue una elección aceptable, sobre todo porque cobró vigor la lectura favorable, por eso que no hay malintención, porque confrontó en Provincia de Buenos Aires con Cristina Kirchner. Eso le dio brillo al resultado electoral, pero despojado de esa circunstancia, que puede ser valorable, no estoy discutiendo que no sea legítimo hacerlo. La verdad que esa elección de primer mandato en ciclo ascendente fue peor que la de Alfonsín, peor que la de Menem, peor que la de Néstor Kirchner, solo mejor que la de la Rúa en 2001. Ustedes se acuerdan lo que fue eso, y los más jóvenes no, pero bueno, ganaba Clemente. O sea, fue una circunstancia muy grande. Me acuerdo que Terraño ganó la capital con el 9% de los votos reales, porque nadie votaba.
y mejor que la de medio mandato de Cristina, en particular la del 2009, con la crisis de la 125 abierta, con el país prácticamente en una situación de confrontación de medios, política, inédita. O sea que fue una elección que cualquiera que hubiera visto, vi un extraterrestre acá, y a usted le dice, mire, acá hay una fuerza que en su primera renovación parlamentaria hizo esto, decir, bueno, tan buena no es. O sea, efectivamente, si hay algún trastabille en términos socioeconómicos, si los indicadores de crecimiento económico no responden, si la macro no anda bien, pero que no anda bien. Acá hay gente que puede explicarlo mejor que yo. Y la cuestión social anda muy mal, como anda muy mal, este es un gobierno que en términos sociales ha producido un daño muy importante. Esa combinación es letal para este dispositivo electoral. Porque está bien la imaginería de la Big Data, de la hipersegmentación, del Facebook, pero las condiciones materiales de existencia determinan varios comportamientos, entre otros el electoral, de manera decisiva y en condiciones de crisis sí de manera decisiva. ¿Es el único componente? No, pero cualquiera hubiera advertido que este gobierno se encaminaba a lo que pasó, una derrota importante, ¿producto de qué? Bueno, de su gestión. La gente evalúa más sencillamente que nosotros los analistas o ustedes empresarios o acostumbrados a discutir en ámbitos muy preparados, muy formados. La verdad es que la vieja sentencia de cómo a uno le va en lo cotidiano tiene valor para determinar el voto. ¿Y por qué era esperable, si no fuera por la propaganda insistente del oficialismo y la intervención en medios, de que un gobierno hiciera lo que hiciera en términos socioeconómicos, igual ganaba? Porque Macri tiene un piso alto y no tiene techo, y no importa la determinación socioeconómica, porque lo que confronta, que es el kirchnerismo, lo que implica para el sistema de medios dominante la figura de Cristina Kirchner, eso le da la legitimidad que lo socioeconómico no le da. Bueno, ese análisis falló. Lo que está en la base de esta discusión es que esa caracterización del kirchnerismo por un lado, de la dinámica electoral de la sociedad argentina por otro, y de la figura de Mauricio Macri, de lo que implicó Cambiemos en términos electorales, estaba muy sesgada. Por eso sorprendió tanto el resultado. No me meto acá en quién acierta, quién no, porque eso no es pertinente y no tiene el más mínimo sentido, porque las cosas pasan y a todo el mundo le pasa en ese sentido acierta y desacierta. Acá hay muchos economistas y saben que esas circunstancias suceden. Pero la verdad es que lo que sí quiero llamar la atención es el sesgo en la valoración de Cambiemos. Pero el sesgo en la valoración de 2017, porque ahora es fácil. La verdad que ahora plantarse... Yo les digo, hubo un error de caracterización en el lapso 2015-2017, donde se vivió una burbuja de exitismo por parte de los analistas que no se correspondía con la realidad. Ya se podía haber observado, hacía síntomas ese 41%. Cualquiera que lea, vieron como el discurso del análisis, que uno dice una cosa y dice eso. Y a ver, ese 41 llamó la atención, por lo poco, si era lo que ellos decían que era. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar que las elecciones de paso van a ratificar esa tendencia a nivel nacional, a nivel provincial también. Creo que no hay ninguna posibilidad de reversión. Otro dato importante en provincia de Buenos Aires, la construcción de Vidal. Eso de que está superpuesta. Nadie pierde por 20 puntos porque está superpuesta la elección. Si Vidal hubiera sido lo que los medios dicen que era, lo que los analistas decían que era, no hubiera perdido la elección por 20 puntos. Concedamos que pueda haberla perdido por 2. Esta es una derrota de la gestión provincial de la gobernadora también. No es Macri. Porque, como dice Roa, ahora hay un deporte de pegarle a Macri. Bueno, sí, Macri tiene su responsabilidad, pero también los candidatos asociados efectivamente no funcionaron. ¿Por qué? Bueno, porque las gestiones no son adecuadas. Es así. ¿Por qué perdió en 2015 el kirchnerismo? Porque la gestión de provincia de Buenos Aires era un desastre. Y uno le planteó, ahora de presidente. Bueno, me dijeron, esto no va a pasar. Eso es muy importante analizarlo, porque si no uno se pierde en el fárrago de números. La verdad es que todos tenemos ese comportamiento. Buscamos consenso, nos sesgamos y cuando amanecemos nos damos cuenta del sesgo de manera abrupta. Bueno, pasó lo que tenía que pasar.
Yo tenía 15 kilos de más, fui al cardiólogo y me dice, ¿tengo hipertensión, doctor? ¿Y qué querías tener? Me dijo, bueno, perdió por 15 puntos. ¿Y por cuánto quería perder, Macri? Es evidente que la gente, la sociedad, está por afuera de los microclimas que armamos los analistas. Y a esto quería yo prestarle particular atención. El fenómeno Kicillof, otro fenómeno que estuvo muy mal analizado. Había un sesgo sobre la figura de Kicillof, quizá demasiado ideológico, con muchos preconceptos girando, y no observó lo que para un sector importante, incluso de los sectores medios, implicaba esa renovación generacional, una figura que estaba por afuera del imaginario peronista tradicional, porque si hay, le digo la verdad, o sea, está tan afuera Kicillof como Vidal del imaginario. Y bueno, eso quedó muy sumergido en las posiciones previas del análisis. Se llegó a una conclusión equivocada sobre el valor electoral de este candidato. Me parece que eso es lo que va a haber que revisar. A nuestro juicio la elección va a estirar un poco la diferencia. Precisar qué número, yo lo voy a hacer. Para nosotros hoy, en esta medición, la diferencia es 53 puntos para Fernández, 32, 33 puntos para Cambiemos. A nivel nacional y en Provincia de Buenos Aires un punto de corte, no va a haber gran diferencia. Eso está resuelto. En Capital coincido con el diagnóstico de Management and Fit. Creo que efectivamente el escenario de primera vuelta para Larreta puede ocurrir, no está garantizado, porque ¿qué pasa? Ahora los días son años. O sea, acá hay una elección planteada el 27 de octubre y el deterioro que va sufriendo, el nivel de erosión que sufren las condiciones de vida de los sectores que tienen menos de fe, son insólitos. O sea, no podemos imaginar ya no qué pasa en un balotaje en noviembre, qué pasa el 27 de octubre, en qué condiciones se va a estar votando. Hoy en la Nación, el Fondo Monetario dijo acá, hay que recomponer los vínculos financieros. Lo dijo el encargado, el vocero, no sé cómo, dijo se rompieron. Si ustedes leen la tapa, dice acá están rotas, veremos cómo. Bueno, y en términos socioeconómicos, la verdad es que es preocupante lo que sucede. Entonces, en Capital, ¿qué puede pasar? Bueno, los números indican que Larreta está en condiciones de resolverlo en primera vuelta. ¿Hay garantías? Y no hay garantías porque además va a acontecer en medio de una derrota nacional de su fuerza, una derrota muy consistente, un proceso socioeconómico a nivel popular muy negativo, y eso va a terminar operando también. Y ustedes saben que el balotaje en Capital es muy estricto, no es como la Nación, que requiere 40 puntos de voto más uno y se hace un balotaje. En Capital hay que sacar la mitad. En la mesa de arena, puede ser, está en condiciones, pero la mesa de arena es la mesa de arena. Yo no arriesgo un número en Capital sobre balotaje, ni loco, porque está en una situación indecidible estadísticamente. Y sobre todo porque la variable que explicó la elección de Paso, que fue la variable socioeconómica, continúa deteriorándose. Eso es lo que efectivamente creo explica en parte el comportamiento electoral, una parte importante, y ya estaba instalada en la elección triunfante de Cambiemos en el año 2017. No estaba respondiendo bien a las expectativas de crecimiento económico, transferencia de ingresos, mejoras. Ya las promesas de Macri fueron enormes. Y lo que dice Fornoni también comparto, las expectativas cambiaron. La resolución de esta etapa, la gente le asigna la responsabilidad del deterioro al gobierno nacional. ¿En qué número? 50, 60, pero es mayoritario. Y el gobierno insistió con ese discurso de que la pesada herencia era la responsable, que perdió originalidad. Hicieron un esfuerzo original final, porque a la pesada herencia todos los gobiernos recurren. Vamos a ser sinceros, al primero que yo escuché, pero capaz que hay antes, fue al intendente Mestre en Córdoba, que decía que había recibido una pesada herencia y que le iba a costar mucho gestionar la ciudad. En eso no son originales. Lo que es original en Cambiemos es que le asigna la responsabilidad de lo que pasó a lo que va a venir, al gobierno futuro. Eso es una novedad en términos de discurso político que yo nunca la escuché. Por lo tanto, yo me saco el sombrero porque fue creativo. ¿Le dio resultado? No le dio. Así que qué bueno, hasta acá llegamos. Después le paso un escenario si está el muchacho para que vean, pero bueno. Está muy bien. Déjame decirte
una cosita sobre los medios. Porque finalmente la gente no le dio bola a los medios si supuestamente los medios habían construido una imagen muy positiva del oficialismo. No le dieron bola ahora seguro. En el 2015 no sé, en 2013 no sé, 2011 no sé. Está un poquito sobrevalorado, me parece, cuando conviene el rol de los medios en función de la elección de la gente, ¿no? No hablé de los que dicen que los medios definen. Yo dije que un sistema importante de medios daba una valoración positiva o por lo menos menos negativa del gobierno. Está bien, que pero lo la que gente le metió ahora la gente 50 toma decisiones puntos. independientes, yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la teoría de que los medios definen. Bueno. No, yo conmigo no. Bueno, muy bien. Dicho esto, Mariel, vos decías recién las expectativas de la gente hacia adelante mejoran en lo económico, en lo laboral. Y yo creo que ahí también hay voy a decir grieta porque no se me ocurre en este momento una palabra mejor, pero todos sabemos que o el 28 de octubre, o el 29, o el 10 de diciembre, o el 11, pueden pasar cosas importantes con el dólar. Ya se está hablando abiertamente de reestructuración de la deuda, se está hablando abiertamente de cuestiones tal vez muy técnicas y tal vez la gente no entiende, pero seguramente las intuye, que es el tema de las LELIQ, los bancos, etcétera. Hay un divorcio también ahí entre las expectativas del pueblo que votó al candidato Alberto Fernández y lo que realmente pueda pasar con la economía, y termine tal vez empeorando la situación de esa gente y trastocando sus expectativas. Sí, a ver, obviamente que después de una elección y cuando gana el candidato que vos votaste, tus expectativas son altas, porque si tu valoración actual es mala, vos crees que va a cambiar tu situación de empleo, que vas a tener mejores ingresos, que le vas a dar un vuelco y un cambio. Evidentemente, también cuando vos pones las expectativas altas y le prometés a la gente felicidad, después la gente espera felicidad. Y lo que es probable es que no encuentre felicidad, por lo menos en el corto y mediano plazo. Entonces, eso es complicado. Evidentemente, hay unas expectativas que después, como suele pasar, no se van a cumplir. Bueno, en un cambio de gobierno uno tiene esos famosos 100 días, tendrán 60, tendrán 50, porque el tema es que cuando uno ve la conformación socioeconómica y la urgencia de las demandas, ve que no hay demasiado tiempo, porque no es que vienen a ordenar algo. Vienen en una situación muy delicada con prácticamente más del 40% por debajo de la línea de pobreza, con lo cual no hay mucho, se requiere como mucha creatividad para dar una respuesta en el corto plazo. La verdad es que además no hay muchos indicadores, porque uno dice, bueno, ¿y qué es lo que, o por ahí una pregunta es, ¿y qué es lo que puede pasar? Y la verdad que no sabemos, porque no sabemos quién puede ser el equipo económico. En el equipo económico hay distintas figuras que tienen distintas orientaciones y la verdad es que se ha dicho muy poco y es lógico que se diga muy poco porque nadie antes de la elección termina diciendo nada porque vos en el momento que das una mala noticia un segmento de votantes se te pierde. Entonces el tema es que bueno, me parece que hay que replantearnos también varias cosas, que es ilógico pensar en unas PASO en agosto con unas elecciones en octubre, con una elección, con una asunción en diciembre, con un periodo que es un pozo ciego donde nadie sabe qué es lo que va a pasar. Pero sí es cierto, hay muchas expectativas, las expectativas son altas, obviamente que el que está haciendo campaña se pone a la altura de esas expectativas, promete felicidad y después siempre hay un pico de decepción, claro. ¿No? Artemio, te reformulo esta pregunta que le acabo de hacer a Mariel y te agrego un matiz adicional. Si aparecen rápidamente las complicaciones, la verdad que todo el mundo por lo menos tiene claro lo que está sobre la mesa, no hay números ocultos, todo el mundo sabe cuántos son las LELIQ, cuánto es la inflación, cuánto es la deuda, cuánto es lo que se quiere reperfilar de la deuda en términos de quita, etc. Si hay un escenario adverso de entrada, ni 100 días como de manera excesivamente optimista dice Mariel, ni nada. Eso, aparte de las complicaciones que vamos a sufrir todos en mayor o menor medida, puede generar también un quiebre hacia adentro del nuevo partido gobernante, claramente entre Alberto Fernández y sus ideas y Cristina Fernández de Kirchner y sus ideas sobre cómo encarar la situación? Eso yo no lo veo tan evidente.
Sí creo que si hubiera una decepción por parte de la ciudadanía con respecto al gobierno, bueno, obviamente ahí sí. El problema a seguir es ese, cuál es el vínculo que tiene el gobierno con el conjunto de la sociedad. Internamente ¿No es veo el que eso vínculo no entre va a Cristina y acontecer. Alberto lo que hay que seguir también? Bueno, puede ser eso, pero no me parece que haya ninguna, a mi juicio, no hay riesgo inmediato de que eso tenga. Es más, no veo un problema ahí. Sí creo que el gobierno tiene que tomar decisiones en un periodo relativamente corto de tiempo, 100 días, no sé, eso se verá porque hay una expectativa importante de la sociedad, porque este modelo que implantó Cambiemos no se tolera más. Leí a Javier Aullero en La Nación, les recomiendo la nota. Javier Aullero, que puede ser caracterizado de cualquier cosa, menos de kirchnerista. Hay una nota sobre la moral del votante pobre, donde efectivamente rastrea de una manera calificada en términos metodológicos, antropológicos, lo trabaja él con una antropóloga, y dice que lo que para su sorpresa, como investigador, le llamó la atención es que lo que coordina expectativas bien abajo, o sea, no en la clase media, nosotros, bien abajo, es la posibilidad de una alternativa política. Eso me llamó mucho la atención porque el tipo de indagación de Aullero yo la conozco y el volumen de ese trabajo me parece importante, y que los sectores populares también coordinen expectativas. En el caso de los sectores populares, no expectativas financieras ni el valor del dólar, sino qué tipo de respuesta ven frente al hambre. Si eso sucede, ese es un gran atributo también de los sectores populares, muchas veces maltratados, porque también coordinan expectativas con respecto a su visión política. Y yo creo que ese es el vínculo que hay que seguir. ¿Cuánta gente de estos compatriotas en situación de tanta carencia, hay que vivir ahí, que hoy tiene todavía expectativas y coordina sus reacciones, sus organizaciones de acuerdo a la posibilidad que tiene el sistema democrático de ofrecerle alternancia, ¿a cuánto se va a defraudar? Ese es el gran quiebre que yo veo que hay que atender. Después, Cristina, lo que haga, eso me parece que es de otro orden. No va yo creo que no va a pasar. Pero no hay que pensar también en cómo se coordinan las expectativas de lo que vos decís del sector más rezagado de la población, que está legítimamente preocupado por la distribución del ingreso. Sí. ¿No hay que coordinar expectativas con las que pueda tener, por ejemplo, el señor Cristiano Ratazzi, que está en el lado de los que generan riqueza? Por supuesto, pero ¿Y cómo se coordinan esas expectativas? Les cuento que el señor Ratazzi tiene muchísimos más atributos en términos de intervención, agenda, capacidad de interlocución que estos sectores de los que hablaba Aullero, que no los escucha nadie. Pero justamente, si no aparece por una nota en un diario, nadie se entera ni siquiera de que existen. Pero todos Estoy tienen descontando un voto, de que va a ser un interlocutor del gobierno, lo dijo en su intervención. Sí. Fernández le parece un hombre correcto. Más allá de la caracterización de figuras del kirchnerismo, no me parece que Fernández lo haya particularmente preocupado y que tenga capacidad de intervención Ratazzi. Yo no lo discuto, y más que bien. El conjunto de la sociedad, el 99.9% de la sociedad, también. Pero todos tienen un voto, Artemio, a eso me refiero yo. ¿Cómo se coordina eso en términos de votos? Bueno, yo creo que Alberto habló de un espacio de convergencia entre sectores empresarios, sectores gremiales, movimientos sociales, amplió la posibilidad de un acuerdo, no a la usanza de la década de los 70, eso no tiene... Nadie plantea seriamente eso, no existe más la sociedad, por lo tanto, mire si va a existir ese acuerdo de Helvar, no hay sociedad de esas características, pero sí de un encuentro, bueno, un poco la propuesta de la convención, buscar consensos entre sectores que tengan predicamento en términos de resolución de conflictos de instalar demanda, y bueno, el sector empresarial que es el vector de cualquier proyecto integrador. No hay integración social sin empresas. La práctica empresaria, creo, es absolutamente central, es lo más valorable. La ideología empresaria es otra discusión. La ideología que tengan los empresarios con respecto a cualquier tema es un problema de los empresarios con respecto a... Ahora, preservar la práctica empresaria, sostenerla y atender los reclamos, eso es central. Y creo que Alberto es un gran interlocutor para eso. Mariel, la última para cerrar. Dos cortitas. Una, la gente que no votó, ¿puede tener alguna incidencia ahora? Esa es una. Y la otra es,
¿A quién crees vos que le habla Cristina cada vez que presenta sus libros? ¿Al público, a sus votantes, a la sociedad en su conjunto o a Alberto Fernández? Bueno, la primera, creo que lo dije, sí hay gente que no votó y evidentemente uno suma 1 millón que podrían votar o 5% de votos que pueden crecer. El tema es cómo cambiaron las expectativas. Entonces, la verdad, no creo que tenga una incidencia importante. Creo que Cristina pasa mensajes para todos, como siempre lo hizo. Le habla a su público, también le habla a Alberto, también le habla a los que no la quieren. Me parece, a ver, creo que la decisión de Cristina en un momento donde iba ganando por 10 puntos en las encuestas, porque cuando ella toma la decisión de Alberto Fernández, lo toma en un momento de fortaleza, ¿no? Cuando todos decían que claramente ganaba la elección, lo toma con un acto que, a ver, yo cuando vi el video, era como estar viendo un focus group, ¿no? Donde hacía algo que es lo que la gente pide, que la gente tenga un acto, digamos, de desprendimiento y que tome una decisión como la que tomó, que fue correrse del escenario, generando un candidato que podía tener un techo más alto y que podía ser interlocutor y que podía llegar a segmentos medios. Entonces, me parece que tomó la decisión en un buen momento, bueno, y obviamente juzgándolo con el diario el día después fue una buena decisión. Pero fundamentalmente me parece que ella tiene muy en cuenta todas esas cosas, porque vos escuchabas lo que ella decía y cuando uno escucha mucho trabajo cualitativo, muchos focus group, cuando en ese momento tenías Alternativa Federal, que tenía demanda, porque era más gente la que no quería ni Cristina ni Macri que la que quería alguno de los dos, y no se ponían de acuerdo, y eran 5 o 6, y daban vueltas, y uno se iba para un lado, otro se iba para el otro. Ella tomó una decisión de correrse del escenario, y me parece que de alguna manera, bueno, le sumó a jugar por los resultados, ¿no? Bueno, muy bien, súper interesante. Muchas gracias, María, muchas gracias, Artemio. Estuvo muy interesante, gracias.